Hello, Cristina, Laura, por favor, déjenos ver sus caras para saber cómo llegan, en qué andan. Hola, Nati. ¡Eh, Hola, hola! ¿qué Hola, tal? hola, qué rico Hola. verlos. Me Qué tuve rico. que desconectar del carro, disculpen, pero voy a estar escuchando muy atento todo. No te preocupes, Cris, que como sea que llegues aquí, siempre vas a ser bien recibida. Lauri, también gracias por estar acá. Gracias a Em, ustedes. no, pues imagínate. Sí, no hay nada más rico cuando uno tiene una casa calientica que la gente venga y lo visite a uno en la casa. Entonces, para nosotros estas conversaciones son eso. Son conversaciones en la sala de la casa allí en la TAM, donde pues buscamos compartir qué es lo nuevo, qué se está haciendo, qué es lo que viene. Y pues parte de la conversación del día de hoy es eso, es contarles qué es lo que se viene para quienes están en el camino eh, o para quienes están volviendo a mirar dónde es que era el camino, o para los que pararon en alguna etapa del camino y hoy están diciendo, mire, esto continúa por allá, entonces venga, yo paso un ratico y pregunto en qué están. Entonces, esa es la intención de la conversación del día de hoy. Ven a varias personas aquí y les voy a contar por qué vienen varias personas. Algunos tal vez los conozcan, otros no. Después ellos se presentan, ahorita solamente pues, de pronto yo los menciono para contar un tilín de la relevancia de que estén acá. Y después, bueno, nos ven a Olga y a mí, somos las directoras y codirectora del programa, de todos los programas del instituto en el CCG, que venimos a contarles qué es esto del CCG2. ¿Sí? O sea, cómo es que suena esto para quienes no lo conocen, para quienes no lo han vivido. Está la chinita, ¿sí? Que está siempre cuidando a su gente, está cuidando a la gente que está buscando seguir también en el camino. Como siempre es Ari, pues que nos cuida este espacio y que hace que todo pase como tiene que pasar. Y están viendo también a unos y unas exalumnas o graduados del año 2 porque pues obviamente Olga y yo vamos a hablar bellezas del CCG2, o sea, como no, si estamos felices del programa, si nos encanta hacerlo cada año y lo estamos mejorando y ajustando y respondiendo a lo que nos van contando cada año. Entonces nos pareció rico también que estuvieran personas que lo han vivido, aparte de nosotras que somos las directoras. Sí, es como cuando uno le dice a una mamá que hable de sus hijos, pues solo habla maravillas. En cambio, los hijos hablan de lo que es la experiencia en la casa. Entonces, por eso están aquí Armando, Yami, Daisy, Daniela, a contarnos eh, también desde esta conversación en la que los estamos invitando a Laura, a ti, Cristina y a todos los demás que nos van a ver en la grabación. Eh, ¿Cómo es que se vive el TCG2? ¿Sí? Para nosotros el liderazgo generativo es una disciplina que se vive toda la vida. ¿Sí? No es el CCG1 o el 2 o el 3 o lo que siga de aquí para adelante. Que Olga dice que ya va como en el CCG6, después de pronto ya les cuento un poquito de eso. Entonces, ese camino es un camino que no para nunca, incluso aunque hagas solo la primera parte, aunque hagas solo el CCG1 y pase un tiempo. Seguimos buscando ese movimiento y ese caminar del actor y el observador generativo. Y de pronto volvemos y nos encontramos y decimos, ok, venga, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir practicando. Y a veces también lo hacemos todo de corrido. Eso depende. Y el día de hoy es para eso, para contarles qué podría seguir en el camino para quienes están en el CCG1 o hicieron el CCG1 y hoy dicen, venga, me gustaría, me suena que hay algo más que hace sentido para seguir aprendiendo de esta disciplina, pues que quienes estamos aquí de alguna forma ya hemos sido tocados por ella y pues que la gente que está alrededor nuestro también. Entonces, nada, esa es la intención de la conversación, escucharnos, va a ser conversadito y va a haber de todo un poquito, ¿sí? De qué se trata, muy técnicamente hablando, muy en estructura, pero también cómo se vive y cómo se siente. Entonces, pues nada, todos bienvenidos y bienvenidos a la conversación. Disfrútenla, alcen la mano cuando quieran, pregunten lo que tengan que preguntar. Cris, por nosotros no hay problema de verte mientras estés en el carro, pero en serio que es más rico verte la carita, así sea ahí como de ladito, pero si no puedes, está bien. ¿Listas? ¿Listos? Oye, arranca tú a contarnos, por favor. Bueno, qué rico pues estar acá. Esta conversación a mí me encanta porque es una conversación nueva y hablo de una conversación nueva porque como Gloria nos lo traía ahorita, siempre estamos en la pregunta en el instituto como un laboratorio vivo de práctica de
cómo seguimos diseñando experiencias de valor para el aprendizaje. Nosotros como instituto, nuestro compromiso es generar un mundo donde todos podamos prosperar y también acompañar la experiencia humana de la transformación y la transformación en distintos niveles. Una transformación en nuestro liderazgo, en nuestro ser humano, en nuestro observador y actor, que es muy particular. Quienes transitamos por este camino y lo tomamos como una disciplina de vida, pues estamos comprometidos con estar todo el tiempo en un nivel de conciencia que nos permita hacer lo que hacemos en el juego generativo, que es diseñar futuro, elegir y crear posibilidades. Y de eso se trata este camino que tiene 3 niveles. Entonces, como siempre nos lo han escuchado, el viaje generativo, al menos en la estructura de los programas, tiene 3 momentos que nunca terminan y que también hemos visto en la experiencia que cuando una persona hace un camino y hace el uno y el dos, como que vamos llegando hasta ciertos puntos y hay una expresión de una coach que a mí me encanta y es que cuando llegamos al techo y cuando llegamos al techo ya hay algo que necesitamos movilizar porque quienes somos en relación con el futuro que estamos creando ya llegó a su límite. Y como somos unos seres que todo el tiempo estamos haciendo el proceso, digo, de elongación, de una ambición sana, pues siempre, y cuando estamos conectados con las posibilidades, siempre estamos haciéndonos preguntas. Entonces, habíamos diseñado una conversación, pero acaba de cambiar de opinión, porque así somos y creo que puede generar más valor en esta conversación, hacer un giro en la forma como la traemos. Entonces, antes que nosotros compartir un poco de qué se trata esto, creo que es muy importante escuchar la voz de la experiencia, que son las voces de las personas que han estado viviendo la experiencia. Recientemente el CCG2 acabamos de terminar ahora el 17, el 18 de octubre la generación del 2024 y entonces pues quiero compartir como con ustedes esta experiencia viva de las personas que acaban de cerrar su viaje y que hay algunos que ya están antojados y ya están ahí en lista para el 3 también. Entonces, lo primero que les quiero proponer, Armando, Yami, Dani y Daisy, es que nos compartan a qué se dedican hoy, ya ahí ven sus nombres, a qué se dedican hoy, cuándo hicieron el CCG1, porque hay cosas importantes también no es lo mismo empatar como un programa con otro, ¿sí? Y hay otros que tuvieron ahí la inquietud hace un tiempo y regresaron. Entonces, creo que tenemos de esas distintas formas de continuar el camino. Entonces, eso, contarles, que les puedan contar a qué se dedican, cuándo hicieron su CCG1 y cuáles fueron las inquietudes que hicieron que ustedes tomaran la decisión de decir, aquí estoy y quiero continuar el camino. Entonces, si quieres, arranca Yami y ahí le vas pasando la voz a uno de tus compañeros. Gracias, Olivita. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A mí me emociona muchísimo hablar de todo lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido el instituto en mi vida. Mi nombre es Yamilet, soy coach consultora generativa, muy dirigida a restaurantes, al área de la industria, bueno, a la industria de los alimentos. Trabajo con estudiantes, con propietarios de restaurantes, con equipos de restaurantes. Em, Tengo 36 años, soy dominicana mexicana, tengo 4 gatos también. Entré al CCG1 en 2021 y me gradué en 2022. La inquietud que tuve, el llamado que me visitó para entrar al CCG2 fue darme cuenta que sentía que algo no sabía. Yo tenía la sensación de que había impactos que quería lograr, no solo a nivel laboral, sino también en mi experiencia como mujer, como ser humano, como persona, y que estaba necesitando un espacio que se hiciera cargo de habilitarme
¿no? En esos espacios. Sentí más también como una inclinación por volver a pertenecer a un espacio que pudiera contenerme mientras aprendía algo y yo poder ahí como moverme en mi visión, ¿no? En lo que me podía estar interesando, en mis curiosidades. Y eso lo sentí desde el CCG 1 y el haber dejado incluso esos añitos me permitió habitar también como curiosidades que cuando tuve, ¿no? La posibilidad de poder mirar qué me podía permitir, porque no es tanto lo que el CCG 2 me daba, sino lo que me iba a permitir. Dije, ah, no, que hay un espacio muy rico que siento que me está llamando y no siempre es como una llamada, ¿no? No siempre sucede como, ay, es esto, sino más bien venía desde un lugar de siento que hay un espacio que quiero habitar y no sé cómo, ¿no? Entonces, desde ahí vino mi interés por el CCG 2. ¿A quién le pasas la voz? Y le paso la palabra a Daniel. Gracias, Yami. Hola a todos. Bueno, lo mismo que Yami, ¿no? Gracias por este espacio, por contarles la experiencia que para mí fue maravillosa. Me llamo Daniel, soy de Buenos Aires, Argentina. Me formé como abogado. Ah, perdón, no tengo gatos, como tiene Yami. Me formé como abogado, ejerzo como abogado. Hace unos años empecé a sentir cosas diferentes que el mundo de la abogacía no me estaba dando. Me certifiqué como coach ontológico en la Escuela de Buenos Aires, después en Newfield, y siempre tuve la sensación que el ontológico para mí era una base y que no era suficiente para llegar a las organizaciones. Vengo de la práctica de abogacía esencialmente corporativa, sé los dolores que hay en las empresas y sé los dolores que hay en los estudios jurídicos. Y me atrajo el liderazgo generativo porque vi una palabra que en ontológico no encontraba, que era el resultado. Y así empecé el CCG 1 años 2023, 2024 y a continuación el CCG 2. Eh, con una experiencia maravillosa, como dije antes, así que después seguramente lo ampliamos. ¿Y Y qué le fue lo paso que la te palabra. llamó, Dani, a ¿Qué hacer fue el lo movimiento a entrar? em, para el CCG 2 sentía que tenía algunas distinciones nuevas y que me dieron mucha curiosidad y me despertaron ganas de aprender y mi mentor este año fue la gran China. Yo le decía a China al inicio, no quiero acumular información, quiero incorporar distinciones y eso fue lo que me llamó. Bueno, después les contaré. Y decía que le pasaba la palabra a Armando. Gracias, Daniel. Bueno, soy Armando Ricalde. Igual me siento muy honrado de poder compartir mi experiencia. Yo vivo en la Ciudad de México. Hice el CCG 1 en 2023. Yo trabajo en la industria del entretenimiento. Llevo muchos años trabajando en estudios que se dedican a hacer animación y efectos visuales para cine y televisión. Aunque estudié física, me gusta mucho la ciencia, por eso siempre estoy en la cabeza. Eh, ¿Y por qué me decidí a hacer el CCG 2? Quería seguir practicando. Después de darme cuenta lo que me había dejado la experiencia del CCG 1, lo que me había habilitado, la capacidad que ahora tenía para actuar y conseguir resultados, para darle seguimiento a mis equipos, para la manera en la que lidereo y habilito a otros líderes en la organización. Porque también lo mencioné, mi posición actual es de CTO, director de tecnología, en un estudio de animación aquí en México. Eh, Después de darme cuenta de eso y de reconocer el espacio que trae el CCG también como un espacio de mantener una práctica para seguir profundizando en las distinciones,
Creo que fue lo que más me llamó el hacer el CCG2, para poder seguir continuar practicando y profundizando las distinciones, no tanto sabiendo si había nuevas distinciones o no, yo quería seguir aumentando la capacidad que ya me había dejado instalado el CCG1. Y creo que será la única pregunta, ¿o hay otra pregunta, Olga? Te hacemos más preguntas. Ok, Sí, pásale la voz, ¿ah? le paso la palabra a Daisy. Gracias, Armando. Bueno, muchas gracias también al instituto, a todos, a mis compañeros acá que estamos. Y bienvenidas, chicas. Mi nombre es Daisy. Tengo 52 años. Llevo 26 años liderando un grupo de clínicas de fertilidad con un propósito muy lindo, y es que ayudamos a cumplir el sueño de ser padres a muchas parejas que no lo logran de manera natural. ¿En dónde empezó digo yo, mi búsqueda? Porque cuando empezó mi búsqueda no sabía ni siquiera qué era lo que se me había perdido. Entonces, para el 2023 ingresé al programa del CCG1, y también desde lo ontológico, apreciando mucho ese regalo que me dio la parte ontológica. em, la invitación o el programa invitaba al tema de las organizaciones. Y en ese momento yo estaba en un momento en donde la empresa había crecido exponencialmente, y realmente no sabía qué era eso de delegar sin perder el control. Todo me estaba absorbiendo, todo estaba en cabeza mía, y sentía un peso muy grande. Cuando el CCG1 me presenta o me invita al programa, empiezo como a encontrarle sentido en esa oferta a eso que yo estaba buscando, y como que, wow, por aquí. Me animé, ingresé y dije, bueno, hagámoslo y vamos a ver. Y terminando ya el CCG1, empiezan a abrírsele a uno otras posibilidades, y entonces ahí, wow, ¿qué es esto? Y empezó a mí a articularme y como a armar ese rompecabezas que con una serie de necesidades y expectativas mías se fueron yendo pasito a pasito, articulando, integrando. Y creo que hoy, si bien el viaje, como bien lo dicen, no termina, porque es de verdad continuo. em, cada año me ha regalado algo que me ha permitido contribuir a ese segundo, y como que me contribuye todo para llegar a lo que yo le llamo la verdadera maestría en el instituto. Porque las maestrías que normalmente, bueno, yo tengo una maestría, y sí, mucho conocimiento y herramienta, pero aquí lo que traía Olguita del laboratorio vivo, desde la práctica, doy fe que es el aprendizaje más contundente que uno puede tener en el instituto. Entonces, el regalo en el CCG1 tiene que ver, o tuvo que ver conmigo, en términos de conectar conmigo, de entrar desde mi interior a saber, bueno, qué es lo que hace que yo haga esto, por qué lo hago. Y ha sido súper bonito y muy enriquecedor, porque eso igual lo acompaña a uno durante el camino, porque esto es una práctica para uno fortalecer estos hábitos, y por supuesto ser empático y consciente de que si en 15 años aprendí a hacer esto, pues en un mes seguramente no voy a cambiar mi hábito. Entonces es nuevamente reconfigurar muchas de las comportamientos desde entendimiento de eso, de uno. Y hay algo que el instituto trae desde el primer momento, y es ¿qué nos importa cuidar? Y creo que esa es una pregunta que a mí me acompaña siempre, desde que llegué al instituto. Y que a veces incluso me hace volver a decir, oye, ¿qué es lo que me importa cuidar otra vez, maestra? A ver, ¿qué es? Y eso es continuo. Entonces, quizás el regalo
del conocimiento que trae el instituto, más la práctica en vivo y en directo, más el desafío de vivir no solo en uno, sino en un equipo, en la comunidad del instituto y en esa práctica de un laboratorio y además entonces en el rol de, en mi caso, de liderar, o sea, está practicando uno todo el tiempo, porque la práctica es la misma, solo que la vive uno en diferentes. Creo que eso es un impacto muy grande y el resultado básicamente hoy para mí es lograr entender qué era eso que estaba buscando y cómo vivirlo desde un lugar diferente, no desde el sacrificio, desde la queja, desde la vida, porque es así, pero ¿qué me está pasando? Sino de un lugar de disfrute, de un lugar de liviandad, que es hoy el que hoy estoy habitando. Y ese es como lo que les puedo compartir. Gracias. Mi Daisy, creo que respondiste a todas las demás preguntas que traíamos para el panel de nuestros queridos invitados en una sola, pero entonces igual vamos a pasar para que los demás también puedan contestar las otras. Me encanta porque en últimas esa es la conversación a la que les estamos invitando, o sea, a traer lo que cada uno se vivió y aunque Daisy en su comentario casi casi ya habló de todo, voy a pedirles a los otros tres que nos van a contar, como que vayamos respondiendo a la pregunta eh, de manera convergente, que eso lo aprendimos también en el programa, para que todos los demás puedan alcanzar a conversar y para que las personas que han ido llegando y se han ido sumando puedan ir escuchando como las diferentes experiencias que nos trajo cada una, partiendo de lo que nos trajo ya Daisy, que lo último que ya nos habla súper contundente es la práctica. Entonces, además de la práctica cotidiana de la que nos hablaste, Daisy, hay una práctica, yo le llamo la práctica gorda del programa y es el laboratorio. ¿Sí? Entonces, en el CCG1 hay un laboratorio. Todos los que estamos aquí ya pasaron por el laboratorio del CCG1. Y luego entramos al CCG2 y hay otro laboratorio. Que cualquiera podría decir, no, es lo mismo, pero en el año 2. No, no es lo mismo, aunque sí lo hagamos en el año 2. Y la pregunta para ustedes, muchachos, que acaban de salir de su CCG2 y que están compartiendo su experiencia es, y específicamente y súper convergente, ¿qué es lo que le aportó esa experiencia del laboratorio a su ser líder o a su ser consultor? ¿Sí? Muy en específico, porque hay una diferencia entre el laboratorio del CCG1 y del CCG2. Hay una diferencia en lo que les pasó a sus cuerpos en el CCG1 y en el CCG2. Entonces, cuéntenos qué fue ese impacto más grande que tuvo el laboratorio como tal en su ser consultor o en su ser líder. Y arranquemos en el mismo orden, yo creo, Yami. Dale, cuéntanos tú primero. Y le das la palabra a quien te fluya en ese momento. Buenísimo, claro que sí. Lo que para mí aportó el laboratorio en mi ser consultora em, fue la posibilidad de registrar en mi aprendizaje seguridad. Y lo traigo así porque para mí el laboratorio, acompañar a un cliente, fue una muy buena excusa para poder yo practicar, liderar en un espacio seguro, en lo que para mí fue un espacio seguro. Y eso me lo llevo registrado en el sistema nervioso, en mi cuerpo, en mí. Tener la posibilidad de acompañar a otros de la mano de un equipo que me ayudó a aprender cómo yo puedo sentirme segura al momento de acompañar a otros fue un regalo. Y me llevo eso de laboratorio, cómo construir seguridad a través de la confianza y las memorias que con mi equipo de aprendizaje construí y que eso estuvo al servicio de mi equipo de aprendizaje, pero fue un, o sea, un impacto que también se tuvo en el laboratorio, o sea, en el cliente que recibió ese trabajo construido al interior. Entonces, desde ahí pude registrar que la satisfacción del cliente no era el objetivo, es una consecuencia.
la satisfacción del cliente que fui yo como clienta de este aprendizaje y de mi equipo de aprendizaje que fue cliente de este programa. Construir la satisfacción ahí fue un objetivo inicial que permitió que el coletazo, vamos a llamarle así, la consecuencia de esa satisfacción fuera más satisfacción. Y eso se dio, bueno, en la carta de satisfacción del cliente. Entonces, me llevo ese aprendizaje, ¿no? Esa construcción. Le paso la palabra a Armando. Gracias, Yami. ¿Qué es lo que me llevo como líder y también como consultor interno, que también soy en la organización en la que estoy? Pues justamente lo que buscaba en el programa, tener un espacio de práctica en la cual terminara yo de incorporar las distinciones, porque las distinciones que vimos a través de todas estas guías terminaron de hacer sentido, clic, asentarse en el momento de llevarlas a la práctica en el laboratorio con mi equipo y de vivir los quiebres que vivimos y de hacernos cargo de esas promesas que hicimos como equipo de aprendizaje. Creo yo que si el cliente declaró satisfacción y se llevó algo valioso, nosotros como equipo nos llevamos algo todavía más valioso de esa experiencia. Fue fascinante lo que aprendimos en esas discusiones, conversaciones que tuvimos como equipo para entender cosas como los estándares y las prácticas y a ver otra vez y poderlo preparar en un taller hicimos unos talleres con el cliente y teníamos que primero, nosotros terminamos de incorporar, de entender las distinciones y luego llevarlas ahí en un taller. Fue fabuloso el aprendizaje. Creo que fue lo que más me llevé de laboratorio. Gracias. Le paso la palabra a Nati. Sí, tú, Nati. No estaba tan preparada. Bueno, em, pues yo coincido en lo importante que es el laboratorio para efectivamente ir en vivo, poniendo la práctica de lo que estamos viviendo como equipo y ver también esto cómo puede impactar los equipos dentro de las organizaciones. Y justo lo que valoro mucho del CSG y sobre todo el CSG2 es este movimiento hacia el espacio del nosotros de manera muy real, que tanto lo vivimos como equipo y lo pudimos ver también en las declaraciones finales del cliente. Entonces, valoro mucho lo que el programa nos entrega a nivel de práctica para efectivamente vivirlo y saber que funciona tanto siendo miembro del equipo como siendo consultores para equipos y acompañar equipos externos de nuestros clientes. Eso. Dale, dale, Dani, que Nati te pasa la palabra. Gracias Nati, gracias Glo. Pensaba recién, ¿no? Y me acordé de María Paula cuando hablaba del Summit y hablaba del laboratorio vivo. Y esa fue la diferencia sustancial entre el laboratorio del CSG1 y el CSG2. Como dice Glo, son totalmente diferentes. Y para mí hubo tres aprendizajes. Primero, el cliente, un equipo de gente totalmente frustrado, con resignación, no teniendo conversaciones, no sabiendo cuáles eran las promesas, no teniendo un qué, a no saber dónde ir, a ver cómo el equipo de esa empresa se fue transformando al correr de los meses, a ver cómo apareció un futuro con posibilidades, a ver cómo podían comprometerse con algo que querían cuidar, cómo aparecieron las conversaciones, aún esas que eran muy desafiantes para cada uno de ellos, cómo acompañarlos en ese proceso. Como dije antes, para mí fue una revelación somática. Hay una distinción que van a ver en el CSG2 que para mí son las mejores, que es la de los juegos, y que el equipo, no estoy toqueando nada, ¿no? Por favor me dicen si avanzo sobre algo, pero eh, que se sientan
cuál era el juego que estaban jugando y cuál era el juego que querían jugar, fue increíble. Después el segundo aprendizaje fue en el equipo. Antes de empezar el laboratorio, había ciertas conversaciones que más que nada eran de quiebres que otra cosa. Cómo coordinarnos entre nosotros y empezaron a aparecer cada uno de los personajes que somos, y la coordinación no fue sencilla. Nos hicimos cargo de esos quiebres, nos hicimos cargo de tener las conversaciones, de poner nuestras condiciones de satisfacción, de fijar los estándares para poder avanzar en servicio al cliente. Y por último, el laboratorio a nivel personal, ¿qué me dejó a mí a nivel personal? Y ahí regreso al laboratorio vivo. Fue el aprendizaje más somático que tuve en mi vida. Es encarnar lo que fui aprendiendo, y ver los resultados, ver la satisfacción del cliente, ver cómo se alineaban los planetas para llegar a ese lugar, me dejó como, digo, no puede ser que esté pasando esto. Así que eso, creo que quedaba por hablar Daisy, aunque usted dijo todo, pero le doy la palabra a Daisy. No, pero si Daisy tiene algo que sumar de su experiencia en el laboratorio, no lo tiene que contar. Daisy, del Bueno, laboratorio. espero puntualmente el laboratorio, además de todas las habilidades y distinciones que también para mí es una práctica, viví la práctica en vivo y en directo. El laboratorio me reflejaba el espejo en mí misma, con mi organización. Yo estuve con el cliente, con mi equipo, y realmente yo decía, wow, eso de apagar incendios lo estoy haciendo yo aquí, yo estoy viviendo esto. Y entonces como que ese desafío de practicar desde acá en un espacio, como lo dijo Yamilet, en un espacio seguro y ir allá a poner esas distinciones, pues no solo el espejo, sino eso me permitió como no darme tan duro a mí porque era el espejo de que muchas organizaciones están viviendo esto y por eso el regalo más lindo es cómo hacer que esto se viva en más organizaciones. Porque en realidad si lo aprendemos desde el liderazgo, desde los líderes en todos niveles, la vida sería totalmente distinta. Súper. Entonces, ellos han hablado de la carta de satisfacción y la carta de satisfacción. Entonces, tenemos algunos de los resultados e impactos que los clientes de este laboratorio, además que este laboratorio tiene una particularidad y esta generación voy a decirlo así, la sacó del estado, porque se consiguieron unos clientes, súper clientes, cobraron con ganas el laboratorio. ¿Sí? Y no solamente en términos económicos, sino que se ubicaron en un lugar de poder para poder hacer el movimiento, que es un juicio que desafiaron, y aquí lo digo como en general de lo que pudimos ver con Glory, con el equipo en esta generación, y es que fueron capaces de desafiar el que somos aprendices y no podemos cobrar. No, cobraron y hicieron y tuvieron la capacidad de poner condiciones de satisfacción a tus clientes, de ser clientes de sus clientes y de generarse valor mutuo. Es decir, ellos también trajeron deliberadamente las condiciones de satisfacción. Entonces hicieron un trabajo que los retó en todos sus bordes de aprendizaje, porque además estaban súper comprometidos con ir ahí. Y aquí les quiero leer algunos de los testimonios de los clientes. Obviamente no están las empresas nombradas, pero quiero contarles parte de lo que los clientes reportaron, los líderes, porque hicieron el trabajo. El foco del laboratorio de CCG2 es equipos. Es el viaje del aquí al allá de un equipo como sistema. Entonces, algo de lo que dijeron los líderes, cuáles son los resultados e impactos del trabajo que hicieron nuestros alumnos en sus organizaciones. Mayor claridad del rumbo de la organización y condiciones de satisfacción, he fortalecido mis habilidades de liderazgo y he ganado mayor claridad de la definición de metas y en la visión estratégica para el negocio. Líder declara que su empresa no pone en pausa sus otros care y que es una promesa que puede sostener con otros. Esta persona estaba queriendo vender su organización y dado el acompañamiento tomó la decisión de mantenerla y de poder equilibrar o armonizar todos sus cares.
Ha sentado bases sólidas para una cultura que prioriza la innovación, la confianza y la responsabilidad compartida. Esto en cuanto al líder. Ahora, de cara a los equipos, lo que ellos reportaron es que el equipo tiene una identidad compartida y un legado vivo y una visión de futuro sostenible. Tienen estos equipos hoy la capacidad de sostener conversaciones difíciles desde la escucha y la valentía, la escucha activa en espacios de decisión, la integración de reflexiones estratégicas en la rutina del equipo y la creación de entornos que potencian la autonomía y la colaboración. Constitución de un equipo estratégico al servicio de la organización. Es decir, estos equipos subieron, ¿sí? Elevaron su nivel de impacto e influencia en la organización. Y si lo miramos de cara al negocio, entonces reportaron que esta metodología tiene un importante retorno de inversión, ya que contribuye a la viabilidad del futuro de la empresa como habilitador de talento en un proceso de cambio. Definieron iniciativas estratégicas que aceleran la ejecución del modelo hacia 2030. 2 sucursales cumplieron sus metas de ventas, 2 integrantes de equipo directivo gerencial fueron ascendidos a nuevos roles dentro de la empresa. Las personas sienten que hay futuro en el cual quieren ser parte, lo cual genera una menor rotación de personal. Y la planeación estratégica alineada a la promesa. También nos reportaron una suma de más o menos 100, ¿cuál fue la cifra, Glo? ¿100.000? Bueno, por ahí está, ¿cierto, Daisy? 100.000 dólares de retorno de inversión y de cosas que ellos iban a poder lograr a partir del trabajo de ellos. Entonces, esto para contarles que parte de lo que donde estamos enfocando la atención nosotros en el proceso, no es en el proceso, sino en el resultado, ¿sí? En que realmente el valor de nuestro trabajo como coaches y consultores no es hacer coaching, no es hacer talleres, no es enseñar, es la capacidad de dejar instaladas las habilidades para que los líderes y los equipos se puedan hacer cargo de construir ese futuro que es importante para ellos. Y cuando lo traemos en el dominio de nosotros, que es el dominio del CCG2, entonces también es súper importante, y aquí les voy a presentar algo que son las transiciones del liderazgo, porque nosotros necesitamos ver como en el mapa cómo es que sucede esto que Dani y que todos nos han contado, cómo es que se va encarnando esto. Entonces nosotros hacemos este ejercicio de nuestra práctica generativa, déjenme aquí, voy a compartirles un gráfico. Nosotros en el viaje generativo hemos hecho este mapa de las transiciones de liderazgo. Entonces, el número que está iniciando es el número del CCG, donde es el foco de atención que nosotros traemos en nuestra práctica y en todo este espacio de movimiento que hacemos, no solo de nuestro observador, sino de nuestro actor. Entonces, la primera transición que nosotros hacemos es la transición de tareas, ¿sí? ¿Se acuerdan? En CCG1, nuestro foco en el hacer, 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 hacer. Y empezamos, el observador y actor generativo empieza a tener un nuevo mindset en relación con promesas y gestión de sus promesas. El futuro lo crea con promesas, lo construyen las promesas y las promesas son las que se hacen cargo de cuidar sus cares. Y dentro de eso entran otras distinciones que vemos pues en el programa que ustedes las tienen, que es la capacidad, que es la oferta, que es el ser, que es el reporte de promesas y todo este ser está muy puesto en mirar a mí y ahorita lo decía Daisy y lo mencionaban, es que estamos haciendo un trabajo del Me al World, entonces esta primera transición es súper importante y esta transición jamás termina, ¿sí? Esta transición es eterna porque siempre dentro de nuestra perspectiva generativa construimos los resultados y navegamos la anatomía de la acción desde las promesas confiables y las promesas que se hacen cargo de producir esos resultados que nos acercan a ese futuro que esperamos. El segundo año, que es en el que estamos enfocando la atención en esta conversación, son nuevas condiciones de satisfacción. Entonces, lo que nos habilitamos nosotros en nuestro observador actor y en lo que acompañamos a nuestros clientes también, es en esta capacidad de resignificar también las condiciones de satisfacción y en todos los dominios, pero sobre todo que podamos cada vez tener unas mayores claridades y una capacidad de articular nuevas condiciones de satisfacción de nuestra vida, de nuestro ser profesional. Por eso hay una transición en el oficio, ¿sí? Hay una transición del juego solo
el coach solo, el consultor solo, el líder solitario, que aunque tenga equipo, se le olvida que parece que no lo ve. Y entonces esta transición del juego solitario al juego en equipo empieza a ser una realidad, ¿sí? Pasa de ser un discurso que sentamos las bases en año 1, cuando con nuestro equipo de aprendizaje empezamos a traer los fundamentos iniciales de lo que es ser un equipo. El pretexto es el equipo de aprendizaje y tenemos muchos quiebres en año 1. En el año 2 también hay muchos quiebres, como siempre, porque si no, no estaríamos viviendo un viaje con otros. Pero la navegación del quiebre somáticamente es distinto y porque nos vamos construyendo en un observador diferente, pero sobre todo tenemos esa capacidad de poder también entrar en un nuevo juego, y aquí lo traía Dani, los juegos, el diseño de juegos es un antes y un después, diría yo. Ese es un punto de inflexión vital. O sea, en la vida, en todos los dominios de acción, estamos haciéndonos la pregunta, ¿cuál es el juego que he jugado hasta acá? ¿Y para qué ese juego? ¿Y qué me limita ese juego? Y aprendemos a diseñar juegos que impactan en todos los dominios de acción. Por eso es otra transición que es fundamental en este año 2. Y entonces si lo miramos desde otro lugar, no me voy a ir hacia el 3, pero este es el viaje como completo y por el resto de los días. Pero acá hay algo súper importante, y es que el año 1 jamás dejará de existir. Los fundamentos generativos son fuente para nosotros. Siempre necesitamos regresar a ello. Siempre regresamos al observador, al care, al self. La diferencia es que cada vez traemos un nivel de incorporación somática en nuestro actor que nos habilita para entrar en el mundo, para entrar con otros de una manera diferente. Y en el año 2, tal como lo traían ahorita nuestros invitados, está en el We Space. Y esto es algo que pareciera, ay, que como toda la vida hemos estado ahí, pero la verdad es que estábamos ciegos, ¿sí o no? Estábamos en una ceguera acerca de qué significa esto. Y el centro de nuestro aprendizaje está en elevar nuestro nivel de conciencia acerca del mí en el we. Es decir, si yo soy ciego de cómo entro al espacio del we, soy generador de quiebres para los otros y para nosotros mismos. Si yo no tengo ese nivel de conciencia, pero además no estoy comprometido con transicionar hacia otro espacio del we, nosotros lo llamamos desde los arquetipos, entonces traemos una distinción donde nos permitimos vernos a nosotros mismos, quién soy yo en el espacio con otros, y cuando el equipo, y ahorita lo decían ellos, no lo han mencionado, pero para esta generación, el valor estuvo en que los miembros del equipo fueron sus aliados en la transformación de su espacio arquetipal o su arquetipo, su tendencia condicionada en el espacio del mundo. Entonces, esto es todo un viaje que nos permite también hacer promesas más grandes. Entonces, aquí voy a hacer spoiler, ustedes no lo contaron, pero lo voy a contar yo, porque fue algo súper importante. Todos estos equipos están en conversaciones para continuar en su consultoría, para encontrar posibilidades como equipo a seguir trayendo ofertas de valor para sus clientes. Este laboratorio empezó muy temprano, ¿sí? O sea, fue una intervención de 6 meses, ¿sí? De ejecución con el cliente de 6 meses. Por lo tanto, el nivel de resultado que ustedes pueden ver, que ellos, es porque el nivel de incorporación también en el que pudieron entrar con sus clientes fue a otro nivel. Entonces, si miramos este viaje, es un viaje de ir a un siguiente nivel, somático, ya me lo ponía, cómo soy capaz de entrar, de estar, y eso lo hace el cuerpo desde nuestro trabajo de incorporación somática. No, claro, traemos unos nuevos fundamentos y traemos nuevas distinciones y desarrollamos habilidades para poderlo ver, pero fundamentalmente es un viaje somático. Entonces, ya el resto de detalles lo pueden conversar con los coaches que los van a acompañar en la conversación, pero no me quiero perder que nos sigan contando nuestros queridos, si hay algo adicional que quieran sumar al valor del equipo de aprendizaje en este viaje del año 2, ¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia del equipo de aprendizaje? ¿Qué te regaló?
Tenemos 7 minutos, entonces vamos a necesitar ser súper convergentes acá. Entonces, así muy sucinto, ¿qué les regaló la experiencia del equipo de aprendizaje a ustedes este año? Dale, Jan, si quieres arranca. Gracias, Olguita. Resoné muchísimo con lo que dijiste y cuando te escuché, me escuché. Eh, y, y es el desplazamiento que logré hacer personalmente en las tendencias que tenía, en las conductas que tenía, en quitarme una venda y poder mirar cómo miro el espacio del nosotros y a partir de ahí elegir cuál es el impacto que yo quiero tener en los otros y poder mirar que ese espacio es diseñable. Apropiarme de ese espacio de diseño ha implicado personalmente apropiarme de mi poder. Y eso ha sido espectacular. O sea, la mujer que yo era cuando entré a este programa y la mujer que soy hoy ha tenido mucho que ver en el permiso que yo me he dado en habitar mi poder y ponerlo al servicio, no solo de un cliente, de mi propia vida, ¿no? De mi equipo de aprendizaje. Y yo creo que ahí para mí hay un valor increíble y precioso y que por eso para mí es sagrado el espacio de aprendizaje que me brindó el instituto, porque me ayudó a desplazarme en este espacio de autoridad personal. Le paso la palabra a Armando. Gracias, Yami. Bueno, siendo convergente, el espacio seguro que nos dio y que me dio a mí para tener la valentía de poner conversaciones que en otros espacios no hubiera puesto y me permitió practicar e incorporar esas conversaciones que ahora ya puedo ir y tener con mis equipos en las organizaciones. Creo que eso fue valiosísimo de tener el equipo de aprendizaje aquí en el CCG2. Gracias. Le paso la palabra a Daisy. Gracias, Armando. Para mí, el aprendizaje del equipo me regaló dos cosas. El, el, las conversaciones oportunas también para ver cómo afecta el estado emocional de un equipo y el estado emocional mío. Eso fue maravilloso, esa práctica. Eso fue, y sin darme cuenta, al final dije, wow, aquí fue donde aprendimos. O sea, estábamos aprendiendo y no nos dimos cuenta. O no me daba cuenta que estaba aprendiendo, que estaba practicando. Y el segundo, los quiebres como la mejor oportunidad de aprender y de ver oportunidades. Entonces, no solo el quiebre como aprender, sino las conversaciones que vienen con el quiebre, porque ahí es donde para mí es el wow, es eso. ¿A quién le pasas, mi Daisy? Dani, creo que, sí, Dani, Dale. perdona. Perdón, Hoy. Dani, te paso la palabra. Gracias, Daisy, gracias, Lo. Rescato una palabra de Yami, impacto, y a mí el equipo me sirvió para eso. Primero para darme cuenta que solo, no sé si no puedo, es más difícil, más complicado, más desafiante, y es más lindo hacerlo juntos, ese espacio del Wii. Y, y me sirvió más que el CSG1 para mirarme a mí, porque en definitiva estamos en conversaciones y liderar uno de los significados es coordinar acciones para un futuro posible. Entonces, en algún momento hay que sentarse a conversar. Si no, como dice Bob siempre, ¿no? Las organizaciones son las conversaciones que se tienen y las que no se tienen. Y en el equipo necesariamente debes conversar. Eh, y aprender de los quiebres. Y diseñar tu presencia y centrarte está enraizado. Para mí adquirió otro valor, otro significado. Hablaba Yami del poder, yo creo que también radica en eso, el poder, pero no como el poder de que yo puedo todo, que era mi discurso histórico,
sino el poder de hacerlo con otros y no perderme en esos otros, ni imponer lo que yo quiero. Eso fue el equipo aprendizaje para mí. Gracias, Dani, por lo que traes. Gracias a todos, Yami, Armando, Daisy, por participar y contar todo esto que ustedes acaban de vivir. Ahorita están así como recién saliditos del horno y eso está súper vivo. Gracias por traernos sus experiencias. Mm, Como pasa en los recap rooms cuando nos mandan a conversar, que volvemos y decimos, faltó tiempo. Estas conversaciones, yo tengo la sensación que siempre se quedan así, como que nos faltó tiempo y hay mucho, mucho, mucho para acabar de contar. Em, Creo, y yo, digamos desde la experiencia en la dirección, es que este espacio es un espacio de seguir construyendo con la mirada de lo que venimos aprendiendo. Yo no puedo creer, o sea, no puedo decir que el primer CCG2 es igual a este que acabamos de hacer, pero sí puedo decir que la esencia, que fue lo que les contó Olguita, se mantiene, pero que cada vez expandimos mucho más el espacio de aprendizaje de incorporación y las posibilidades que se abren para todos de seguir aprendiendo. Entonces, pues haciéndome cargo de que nos queda un poquito de tiempo nomás y que pues hay que decir muchas gracias y demás, los quiero invitar. Si todos pueden y quieren, quienes están aquí como escuchando qué es esto del CCG2, si se quieren quedar unos minutos más porque tienen alguna pregunta y dicen, no, venga, si yo no le pregunto a estos muchachos, bien a los invitados, a Olga o a mí, a la China, y nos quieran preguntar algo sobre el programa, sobre lo que ellos compartieron, nosotros estamos abiertos a corrernos un poquito en el tiempo, si para ustedes también está bien. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene una pregunta así que le esté quemando y que no pueda dejar de hacerlo, pues este es el momento, quien quiera. O no. También puede ser que quedemos satisfechos con la conversación hasta donde estuvimos y que después ustedes, vio que sí, yo sabía, demora No, no es Dale, es que dale, Laura. es que estaba haciendo, o sea, estaba siendo generativa, estaba diciéndole a mi equipo de aprendizaje que voy a entrar 5 minutos tarde a la reunión que tenemos ahora. No, me encantó escucharlos. Yo ya tenía en mente como contactar a algunos incluso de los que están por ahí. Me encantó escucharlos. A mí me resonó mucho el tema de la pertenencia a la comunidad. Eh, es como que acá, Gloria, estoy en esta casita calentita que decías y estoy fascinada porque tengo clientes por todas partes con quien puedo practicar las distinciones, como decía Armando varias veces, en el espacio seguro. Entonces, se me dificulta pensar que tengo que salir al frío el año que viene. Eh, por eso sí, sí, como que, además porque siento que me gusta más la Laura que está haciendo el CCG1 que la de antes, entonces si ya sabes cómo crecer, ¿por qué cortarlo, no? Entonces, nada, estoy muy entusiasmada. Así que voy a pasar un sombrero si alguien tiene contribuciones para hacerme para poder pagarlo, las acepto. Y ahí te cuento algo, Lau, pues mucho de lo que trae el CCG2 que lo contó Olguita es que para ponerlo así, en el CCG1 no necesitamos cobrar, en el CCG2 sí, porque es parte del aprendizaje. Y como les contó, estamos cobrando bien. Entonces, nada más, empieza a proyectar desde ya que a tu cliente le vas a poder pagar, perdón, cobrar la mitad de tu CCG2 y también hay unas conversaciones muy, muy potentes en términos de, ¿cómo los llamamos? Los sponsors o patrocinadores. Hay muchos que han logrado hacer su programa con eso. Aquí María P. y Ángel, que no están en este momento, son unas duras en esa conversación. Contáctenlas y por ahí también hay espacio. Como siempre hemos dicho, si lo ves allá, pues lo generamos y si necesitas ayuda, pues mira, aquí hay un montón de gente que está lista para eso. Y eso para ti y para todos, pues los que están como en la misma conversación. Pero, Glo, 2 segundos, solamente que insisto en algo que incluso lo conversé mucho en el Summit con muchas personas, es muy potente la comunidad IGL, es muy potente y estos espacios son tan interesantes. Yo decía, tiene que haber también, esto no tiene nada que ver con el CG2, pero tiene que haber espacios entre el Summit y el próximo Summit, tiene que haber más espacios como estos, porque son tan interesantes, te abren como la cabeza en tantas cosas.
Nada, ahí estoy, dándoles más trabajo. No, está Me rico y por ahí retiro. te contactamos para que ese trabajo ocurra. No te preocupes que esas son las conversaciones en las que estamos ahorita para Encantada. responder a lo que tú traes. Si algo tiene esta comunidad es que todos esos pedidos claros, directos o los que son a veces disimulados nos llevan a terminar generando los espacios que generamos juntos. Dani, gracias, Lau. Antes de que se vaya Laura, obviamente te voy a decir que es argentina como yo, entonces me siento más cómodo, pero eh, decir algo que me había olvidado, que es el impacto de la comunidad, Laura, y a todos, ¿no? Que yo lo sentí este año especialmente. Y no hace falta buscar el espacio, aunque estaría buenísimo que tengamos un espacio. Es contactar. Y te puedo asegurar que yo contacté este año a 250 mentores y todos con una generosidad de compartir su mirada, de ayudarme con algunas preguntas. Eso es algo distintivo que yo lo aprendí este año. Así que esa invitación te la dejo, Laura. Eso, ahí está, muy bien. Gracias, Dani. ¿Alguien más quiera comentar o preguntar algo? Ok, bien. Olgi, ¿tú quieres decir algo antes de que cierre? Sí, pues que estamos Ajá. súper listos para recibirlos. Arrancamos el 6 de marzo, estamos ya en las conversaciones para que vengan, así que nosotros felices de recibirlos, nuestro compromiso, esto nos corre por las venas, entonces de verdad que es un compromiso que nos late el corazón todo el tiempo, personalmente, y lo hablamos con Glory, con Bob, con el equipo, poder verlo como entran y ver lo que pasa en esa tercera conferencia, ustedes no saben, o sea, para mí eso, pues personalmente, eso me nutre el alma. Eso es propósito, sobre todo que estar en esta pregunta de cómo llevamos esto para que muchos más personas en el mundo salgan de la resignación, de la frustración, de la imposibilidad de que las cosas son así y punto, y que no hay chance de nada. Entonces, ay, no, es de verdad que poder llevar esta luz al mundo es una bendición. Sí, y bueno, y este viaje del año 2 es un viaje de ya de adolescentes entrando en la adultez temprana, de ser consultores. Entonces, esto es también con unos retos distintos que nosotros les traemos porque ya han ido encarnando como unos fundamentos, entonces los tratamos como adultos, entonces ya también, pues los retamos o no, chicos, y creo que los ayudamos, los ponemos en el borde para que, o sea, sales o sales, ¿sí? Más o menos. Y también es porque es lo que necesitamos para los que sigan el camino. Cuando van al año 3 que es traer la voz al mundo, es poder construir lo que tú quieres llevar al mundo, tu propia voz, tu distintivo como coach, como consultor o como líder. Hay un enraizamiento y un cuerpo les ayudamos a que lo construyan para que tengan un parado distinto en el mundo. Entonces también este año, y ha sido como un compromiso de Gloria y yo que hemos estado en la dirección en estos 2 últimos años, en cada vez traer como un rigor que nos ayude realmente y con el equipo y con los coaches a que los acompañemos realmente a ustedes a transicionar a otro nivel. Entonces, bueno, acá estamos súper listos para recibirlos en una generación. Este año tuvimos 20, en nuestra generación esperamos que este año sean esos y más, que vengan y sigan construyendo su futuro y que nosotros podamos ser unos aliados de su camino de vida, de su camino como consultores y de la construcción de su liderazgo y de sus buenas vidas. María P., nuestra gerente general. A brutos. Bueno, por aquí cerrando, Lau, ahora que hablabas del poder de la comunidad, nosotros creemos en un mundo donde todos podamos prosperar y a eso le apuntamos y eso es nuestra comunidad. Acá podemos seguir desarrollándonos, podemos, en la medida que vamos adquiriendo prácticas, que vamos incorporando, que vamos creciendo,
podemos ser partners si vamos cumpliendo ciertos requisitos porque tenemos unos estándares. Aquí Olguita y Glo son las guardianas de esos estándares. Podemos ser partner, podemos ser mentores, podemos hacer consultoría juntos. Y no solamente pues seguir aprendiendo, porque eso de todas maneras lo estamos haciendo, como dice la China en Perú, de todas maneras va a pasar, de todas maneras. Pero podemos seguir creciendo y acompañándonos y desarrollarnos y traer proyectos y liderar el próximo Summit y atrevernos, que son esas experiencias las que dentro del laboratorio vivo, Dani, es que seguimos cogiendo cuerpo, fuerza, contundencia, presencia, y no le vamos midiendo la vida. Yo creo que es el CCG2, yo lo defino como el primer paso después del CCG1, que es chévere, aprendiendo y todo, pero el CCG2 para mí es como el primer paso en me la estoy tomando en serio. Para mí, para lo que fue para mí, me la estoy tomando en serio porque no es como que sí tomé un programa, me certifiqué, ya sé que lo puedo hacer, sino alguien, no recuerdo quién lo mencionaba ahorita, si ya sé cuál es el camino, creo que Daisy, si ya esto me está funcionando. Por acá sigo porque sé que el retorno de la inversión va a llegar el mismo año, lo tenemos medido, llega el retorno de la inversión, recuperamos la inversión y generamos ingresos adicionales, pero adicionalmente nos seguimos nutriendo dentro de esta comunidad, seguimos desarrollándonos, creciendo y seguimos empoderándonos también, como decía Yamilet. Entonces, queridos, por acá estamos varios listos, disponibles, dispuestos para acompañarlos en sus conversaciones. Búsquennos, busquen a su coach, busquen a quien los invitó a esta videollamada, busquen a cualquiera de nosotros y seguimos conversando. Y pues nada, te devuelvo, Olguita, la palabra para que hagas tu cierre, pero muy feliz de vernos aquí conectados, compartiendo y uniendo cielo y tierra, como es nuestra definición de ser seres humanos valiosos. Bueno, entonces estamos listos para nuestro cierre. Gracias a todos por, por estar conectados con tu viaje de vida y de aprendizaje. Y el Instituto de Liderazgo Generativo es un aliado de tu camino de vida. Así que aquí estamos y aquí seguimos y todo se construye en conversaciones. Así que gracias por estar. Gracias, Yami, Dani, Armando, Daisy, por traer Gracias a generosamente los todos. regalos de su viaje de aprendizaje. A todos por estar. Hasta la Fantástico. próxima. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, descansen. Gracias por la Chao, chao, invitación. nos vemos. Chao, Bye. con Todos, gusto. gracias, Chao. Lindo Ul. verlos. Lindo Gracias. verlos.